hermanos, que iba a predicar algo que tenía que ver con la vida de alguien. Y estuve navegando entre tantas vidas de individuos grandes que lo inspiran a uno, que lo motivan, y de los cuales tendríamos mucho que aprender en todas las disciplinas de la vida. Yo estoy muy contento de tener aquí con nosotros al maestro, a don Lorenzo Escamilla. Es un hombre que es todo un artista, un hombre que ha manejado el arte como emblema de nuestro país, de nuestro México, y que estoy seguro que Dios lo sacó de allá de su pueblo y lo ha guiado por la tierra, siendo un embajador de nuestra cultura. Y pues, don Lorenzo, soy su fan, ya sabe que lo admiro, gente como usted que se disciplinan, que se ponen a darlo todo, se exigen demasiado, son dignas de imitar. Y estoy seguro que en este lugar hay muchas personas sentadas que son dignas de admiración, dignas de que alguien se siente a su lado y pueda poner unos minutos para aprender, para conocer, para asimilar lo que Dios ha hecho en individuos que en veces están tan cerca de nosotros. Dios lo ha hecho. Y en este caso estoy aquí para sentarnos y observar la vida de un gran hombre de Dios, que fue el apóstol Pedro. No sé cuántos han oído hablar del apóstol Pedro. Él fue un grande entre los grandes. Pero se me ocurrió leer esto porque parece que todo esto, de alguna forma, hace pequeño, inmuta la grandeza de Pedro. Se ve en él que fue uno de los príncipes de los apóstoles, si pudiéramos decir así. El hombre que de alguna manera tuvo, diríamos, el privilegio de que Jesús hablara con él, más que con todo lo demás. Parece que así lo vemos por el lente bíblico. Parece que el Señor lo elogió, pero también fueron muchas las veces que lo reprendió. Y es el hombre que tiene mucho parecido a nosotros, su carácter, su forma de ser. Estuvo, diríamos, a punto de perderlo todo. El momento crucial de la vida de Jesús, cuando él había hecho promesas y había dicho: mira, Jesús, yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dice: mira, te voy a poner una señal. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y esto sucedió. Y cuando él se da cuenta, cuando oye el canto del gallo y que ve a Jesús, parece que le dijo: ¿te acuerdas de lo que te dije? Y dice la Biblia que lloró amargamente. Él y Judas, del pueblo de Escario, que conocemos como Escariote, él y Pedro estaban en la misma situación. Diríamos que ambos, de alguna manera, habían cometido un error. Pero la diferencia estuvo en que Pedro supo arrepentirse y reconocer su pecado. En cambio, Judas actuó de manera en la cual no tuvo ningún síntoma de arrepentimiento, sino que se suicidó, se quitó la vida. Yo considero que muchos de nosotros, como Pedro, hemos tenido un momento en el cual hemos dicho: no es posible ya seguir la vida cristiana. Esto no es posible. Hemos negado probablemente la fe. Hemos fallado a Dios como lo hizo Pedro. Yo no sé si hemos maldecido la fe que profesamos.
Pero siempre que hagamos algo mal, el ejemplo de Pedro está ahí como un maestro para enseñarnos que el camino es al arrepentimiento. Y él lloró amargamente, tuvo un dolor profundo por su actitud. Algunos comentaristas han dicho, menos, que la razón por la que Cristo, cuando resucita, se aparece a Pedro es porque Cristo sabía que Pedro estaba cargado de dolor, que sentía el más donadie, sabía que él había hecho lo peor, sentía muy mal, pero en ese episodio se encuentra con Jesús, descubre al Cristo resucitado y no lo descubre para que lo amoneste una vez más, sino ahora para mostrarle su gloria y todo ello que conocemos. Pedro, hermanos, fue el pastor, digamos, fue el predicador que predicó el primer mensaje el día del Pentecostés. Trajo miles de almas a los pies de Cristo. Fue tremendo. Fue un hombre sobresaliente. Dios lo usó de manera grande. No voy a hablar de otras ocasiones cuando fue reprendido, pero me parece que en Hechos capítulo 5 no tengo nada escrito, así es que me tienen que tener paciencia, no sé. Vamos a ver Hechos 5 y déjenme buscar la cita. Dice el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. ¿El 15? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, fíjense nada más, aquí se nos habla que la sombra de Pedro producía milagros, era un hombre milagroso. Eso es totalmente, hermanos, algo que vino de lo alto. Pedro predica el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2 y dice: esto que está pasando hoy es el cumplimiento de las profecías del libro de Joel, donde dice que en los últimos días se derramará tu espíritu sobre toda carne. Él está viviendo una nueva etapa. Ahora el Espíritu Santo, que Dios les había dicho, que Jesús les había dicho, no salgan de Jerusalén, esténse ahí en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Ahora el día 50 después de la Pascua, reciben ese poder poderoso donde Pedro predica y muchos miles de personas vienen a Jesús. La sombra de Pedro hacía milagros. Me parece que en Gálatas capítulo 2 versículo 9 algo se nos dice acerca de, aquí Pablo está hablando de Pedro, dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro, Juan, que eran considerados como columnas, o sea, de la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos. Ahí nos dice el apóstol Pablo que Pedro era pastor en Jerusalén, que cuando estuvo allá en el concilio, ahí parece que ellos pensaron en apartarse. Pedro tenía que salir a los judíos que estaban en la dispersión, o diríamos en la diáspora, y Pablo iría a los gentiles.
aquellos que no eran israelitas. Ahí se dividieron de alguna forma. Pero ahí en el capítulo 12 de Hechos, vamos a ver el capítulo 12 de Hechos, vemos algo más de Pedro. Aquí lo vemos, me parece, en la cárcel. Aquí lo vemos como el ángel lo saca de la cárcel. Y ustedes ven cómo ya es la historia cuando una muchacha descubre que era Pedro, no lo creía y todo ese asunto. Y luego dice el versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces, hermanos, ahí habla de que Pedro, ¿qué, hermanos? Salió. Esta es la única, o sea, la última vez que Pedro aparece en el libro de los Hechos. Ya la pluma de Lucas no está para contarlo. El libro de Hechos se parte en dos. La primera parte le toca a Pedro y la segunda a Pablo. Y cuando dice se fue a otros lugares, entonces ahí tendremos que buscarlo. ¿A dónde Pedro haya ido? ¿Qué sabemos de Pedro? ¿A dónde se fue? Desaparece del marco bíblico. Pero quiero decirles que cuando leímos el libro de Marcos, estábamos leyendo el libro de Pedro. Este es el evangelio de Pedro. ¿Y por qué de Pedro? Sí, es el de Marcos. Marcos lo escribió. La razón es que Marcos fue el secretario personal de Pedro. Fue el traductor. Fue el que traducía los mensajes de Pedro cuando predicaba en otros países como es el latín, los romanos. Pedro no hablaba la lengua de los romanos, así es que su intérprete era Marcos. Por eso nos damos cuenta que todo el evangelio de Marcos es simplemente la vida de Pedro. Todo lo que sabía Marcos de Cristo lo sabía más por Pedro que porque él había dado con Jesús. Por eso, ahora que Pedro se sale del escenario bíblico, tenemos que seguirlo a donde estuvo. 3 años probablemente estuvo, o 4 en Jerusalén. Después se fue a Antioquía y después se fue a Babilonia. La primera carta que él escribe, me parece el capítulo 1 de Pedro. Vamos a ver la primera carta de primera de Pedro. Vamos a ver primera de Pedro. Vamos a ver capítulo 5. Bueno, déjenme leer porque no me acuerdo bien. Dice así: por conducto de Silvano, capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está ¿en dónde? Verso 13. ¿En dónde? En Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, ahí está hablando de quien estaba yo hablando, os saludan. Entonces esta carta la envió Pedro ¿de dónde? De Babilonia. No voy a hablar mucho de Babilonia, pero una gran ciudad, ustedes saben la historia, una de las maravillas del mundo, sus jardines colgantes. Marcos, Pedro quiero decir, se nos pierde. Es muy difícil ya seguirlo con la Biblia. Pero se cree que estuvo en Babilonia, estuvo en Corintio, en toda esa parte de Asia, y final fue a parar a Roma. Se dice que Pedro era un hombre que siempre estaba viajando al lado de su esposa.
Y lo que vemos ahí en 1 de Corintios, una de las cartas que Pablo escribe a Corintios, le dice que así como Pedro trae su esposa y tiene derecho a traerla, pues también él tendría derecho. Y luego también le dice a los corintios, unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Pedro. Entonces, allí en Corinto ya había una influencia ¿de quién? De Pedro. Él había estado allí. Y más tarde, Pedro estuvo seguramente en Roma y en muchos otros lugares. Pero hay algo, hermanos, que a mí me llama la atención de Pedro. En el capítulo 21 de Juan, ahí aparece Pedro y es muy amonestado por Jesús después de que Jesús resucita. Se lleva a los discípulos a la pesca. Ya no voy a estar leyendo más o menos lo que estoy diciendo. Pero cuando allá en la playa está alguien que les llama a comer y que les dice traigan algo de lo que han sacado para comer, entonces descubren que es Jesús. Y Pedro se echa al mar. Y luego dice que no se acerque a él porque él es pecador. Es su expresión hacia Jesús. Esto se me hace a mí muy importante porque cuando una persona reconoce que es pecadora, estamos reconociendo la necesidad que tenemos de Dios. Pedro cometió errores, sí, pero él estaba consciente que era un pecador, una persona que había fallado y había fallado gravemente a Jesús. Y entonces el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Finalmente Pedro es llevado hasta donde él ya no tiene más que decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú me conoces. Yo considero que en este punto tenemos que entender que el camino a seguir y señalado por este gran hombre de Dios es que cuando cometamos errores, el camino a seguir es pedir perdón al Señor. Es reconocer que hemos pecado. Lo triste es que hay personas, hermanos, que nunca quieren reconocer que pecan. Siempre hay aquí algunos que se excusan y son ya profesionales en eso. Si usted le dice a alguno, oye, ¿por qué no hiciste eso? Él te va a sacar luego excusas. Es que esto, es que lo otro. Yo no sé cuántos líderes de aquí en nuestra iglesia, hermanos, tienen excusas, pero que les sobran. Ya tienen un hábito. Yo no sé si las excusas son mentiras, sean mentiras que son camuflajeadas como formas para escapar de la realidad. Porque si te dicen, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Y vas a decir, es que me llegó visita, es que esto, es que lo, pero sabiendo que es lo más importante, ¿por qué te excusas? ¿Por qué no te confrontas y dices, es que soy un cobarde, como dijo Pedro, un traicionero, un pecador, un miserable? Por eso no voy a la iglesia, porque me falta entregarme más a Dios. Pero todo lo contrario, no es que nada muy cansado, es que me quedé dormido, es que, óigame, con toda esa forma de camuflajear la verdad, de mentir, nunca vamos a agradar al Señor. El Señor busca corazones sinceros, personas que cometan errores, pero que sepan entenderlos y que sepan saber que hemos pecado. Cristo vino a los pecadores. Él vino buscando pecadores. Yo no sé si eso hizo que Pedro llegara a ser uno de los más, digamos, de los más encumbrados, porque él reconocía abiertamente que él fallaba. Fíjese qué tremendo esto, ¿Cuántos pastores nunca queremos que nos vean lo pecador que somos? No sé cuántos líderes aquí en la iglesia buscan escapar de su realidad. No, que no van a darse cuenta que yo cometo errores y camuflajea sus errores. Pero trate de ser como Pedro. Entienda y diga, yo fallo, yo la he regado, yo he cometido errores, yo necesito a Dios, yo no soy digno de Dios. Es cuando Dios te va a bendecir. Mientras tú te salgas con la tuya, te estés embarnizando de algo que no eres, nunca va a haber bendición en tu vida. Sé como Pedro en este aspecto. Sí, la vas a regar, vas a fallar, vas a tropezar, pero acuérdate que Jesucristo te puede perdonar.
Él te va a levantar, Él te va a ayudar, Él te va a hacer que hagas lo que nunca pensaste hacer. Yo creo que Pedro él pensó que él nunca sería lo que fue. El asunto está que Pedro se nos pierde, pero seguimos huellas como las que ya mencioné. Un pastor en Babilonia, en otros lugares. Finalmente, no podemos negar que Pedro fue a Roma. ¿Cuándo fue a Roma? Yo considero que entre los años 44 al 50 fue la primera vez que estuvo Pedro en Roma. Ahora bien, estuve yo en Roma y quise seguir la huella de Pablo. Fui hasta la ciudad de Siracusa. Y yo me di cuenta que en Siracusa, cuando llega el barco con el prisionero, salen unos hermanos y reciben a Pablo. De ahí se va a otra ciudad, la primera ciudad de Italia. Y también lo reciben los creyentes. Y luego sube y toman la vía Apia, la carretera, diríamos, de aquellos años que va a Roma. Y antes de llegar a Roma, salen los hermanos y lo reciben en las 3 tabernas. Ahí lo recibe una multitud de creyentes. Ahora, ¿cómo aparecieron esos creyentes? ¿Quién los evangelizó? Entonces, como no tenemos una historia bíblica, yo tengo que sacar en conclusión que el que fue allá fue Pedro. Ahora, Pedro no iba a evangelizar a los no judíos. Pedro estaba evangelizando a los judíos que estaban en todas las partes de la tierra. Pero creo que Pedro fue uno de los que estuvo predicando en Roma de manera fuerte, antes que el apóstol Pablo. Pablo parece que él siempre miraba que la balanza se inclinaba a Pedro. Y siempre que él hablaba de Pedro, en ocasiones se hacía sentir como que Pedro era muy dado al judaísmo y que de alguna manera él ponía una línea entre los judíos y los que no eran judíos. Él dice que en una ocasión reprendió a Pedro y cara a cara estaban hablando entre hombres de Dios, reconocían sus dones. Pedro reconoció a Pablo, Pablo reconocía a Pedro, eran grandes hombres de Dios. Ahora, yo quiero que pensemos en Roma. En el año 50, el emperador manda a correr a todos los judíos de Roma. Si estaba Pedro ahí, ¿a dónde lo mandaron? Yo he tratado de seguir la huella de Pedro. ¿Dónde me dejaron a Michelle? Michelle, es que la tengo ahí porque menos cuando yo estuve por allá en Roma, andaba Michelle conmigo y yo quise enseñarle algo, pero ella no me aguanta, no sé. Por eso ahora, y hermanos, quise seguir la huella de Pedro. Y cuando Claudio hace esto, persigue a los judíos porque había un pleito entre judíos y cristianos. O sea, judeocristianos y judíos. Entonces como que no los aguantan y luego los empiezan a correr. Se dice, ya esto se dice. Ahora bien, cuando hablamos que se dice, yo quiero que la iglesia más o menos tenga una idea. Cuando hablamos que se dice, estamos hablando de ¿qué? De lo que dice las leyendas o lo que dice la tradición. Si nos referimos a la leyenda, casi esto es poco creíble. Pero cuando hablamos de la tradición es algo que debemos de tener en cuenta, porque la tradición mantiene las cosas. Una iglesia tradicional mantiene las cosas ahí por mucho tiempo. Lo que es tradición se mantiene así como una cosa congelada. Entonces siempre queremos saber de los apóstoles, vamos a las tradiciones. Esas las han mantenido ahí. Esas las mantiene ahí, casi intactas. Por eso, cuando hablamos de la tradición, nos damos cuenta de cosas que han quedado allí en los lugares y que están para mantenerse por mucho tiempo. Cuando Pedro en el año 50 es lanzado fuera de Roma, según la tradición, Pedro se va a lo que es Inglaterra ahora. Predica el evangelio en Inglaterra. Eso pues yo no lo sabía.
¿Y cómo se supo esto? En el año 150 y tantos, por ahí 56 me parece, se declaró por el rey de Inglaterra de aquellos años, Lucio, que todo lo que era Britania fuera cristiana, porque él consideraba que Pedro había estado predicando en esa área. Y no hace mucho, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que empezó la ciencia, descubrieron una ciudad en Inglaterra, Whitehall, que es una ciudad donde se encontró en una excavación en un templo antiguo una inscripción en un latín muy antiguo que dice: aquí estuvo Pedro. ¿Cómo ve? Y todo lo demás es creíble. Pedro, en esa área del continente, ya se nos habla de la relación que tuvo con los reyes Pedro, de cosas que hizo. Y saben que no eran personas fáciles de perderse. Pedro y Pablo eran grandes hombres de Dios, no sé. Hacían milagros, sus sombras hacían milagros. Entonces no era gente que se iba a perder del mapa así. Había alguien que los tenía que detectar. Por eso los mataron, porque eran grandes cabezas de la iglesia. No iba Nerón a buscar unos que no eran unos donadie, no iba a buscar a quién, a gente importante, a la más grande, y por eso fue que hubo persecución. Pero me llama la atención en esas leyendas cuando Pedro en Roma tradicionalmente envía misioneros a otras lejanas tierras. Lejanas tierras era brincar los Alpes, a la ciudad de Trier. Él envió 3 discípulos y me llamó mucho la atención ver de esos 3 discípulos. Uno se llamaba Hercario, el otro se llamaba Valerio y el más jovencito se llamaba Maternus. Maternus era el más joven, el ayudante de los otros 2. Pero cuando llegan a la ciudad de Trier, que es ahora Alemania, donde se empieza a predicar en esa gran ciudad romana, dice la tradición que Maternus sobresale de todos los otros 2. Y él fundó una iglesia en esa gran ciudad. Y cuando busco quién es Maternus, pues encontré que era el hijo de la viuda de Naín, el que había resucitado Jesús y que ahora era discípulo de Pedro, llevando el evangelio más allá de los Alpes. Todo esto me emociona, la vida de Pedro. Qué gran hombre, entregado a Dios. Su familia. Si regreso más atrás, hermanos, en Galilea, en Capernaum, ahí está la casa de Pedro. El día que nosotros estuvimos ahí está la casa de Pedro. Y es un milagro aparente, no sé. Está idéntica. Ahí donde Cristo sanó a su suegra. Ahí donde Cristo hizo muchas sanidades. El evangelio de Marcos o el evangelio de Pedro nos habla de esa casa muchas veces. Ahí estuvimos. Ahí se han encontrado el grafitis, donde ahí estaban las reuniones cristianas. Y todo ello, yo antes decía, pero ¿cómo? ¿Quién supo? Pues todos los creyentes lo sabían. Y cuando Constantino toma la rienda del imperio, él manda que se edifique un templo ahí, justamente en Capernaum. Si usted va a Capernaum, vaya y se dará cuenta que estará en la casa donde Jesús vivió. En las excavaciones se encontraron ahí, cosa curiosa, 2 anzuelos. Yo digo, pues una de Andrés y el otro de Pedro. 2 hermanos pescadores. Pero la casa se ubica con un cuarto muy grande,
y otros chicos. Era el cuarto grande, era el cuarto de las reuniones, donde ahí se predicaba. Y no sé si por ahí le metieron al señor ese que descompuso el techo y toda esa historia que usted sabe, cómo el Señor sanaba gentes en esa casa. Es maravilloso. Si usted va a Capernaum, yo le sugiero que vaya ahí y puede verlo. ¿Por qué? Porque nadie se iba a olvidar que esa casa era la casa de Pedro. Los cristianos lo sabían. Y allí hubo una colonia judía hasta los tiempos de Constantino. Y el gobernador de Tiberias pidió a Constantino que por favor le hicieran un templo ahí, pero no un templo para ir a adorar a Dios, sino un templo como un lugar de señal, de monumento. Ahí se encuentra. La vida de Pedro, hermanos, es la vida de un hombre que sirve al Señor. Dicen que los discípulos, después de estar en Jerusalén, esto lo dice un escritor, Eusebio, dice que los discípulos no querían salir de Jerusalén. Eran judíos, ellos no querían salir, pero que un día tuvieron que hacer lo que no querían hacer. Que se juntaron y se dividieron el mundo en partes. Cada quien agarró por un lado. Tomás, mi tocayo, se fue a un lado, a la India, y así cada quien agarró su rumbo. Así abandonaron la ciudad, su nación. Pero Pedro, hermanos, me llama la atención cómo fue un testigo de Jesús. Hay muchas historias de él. A mí me apasiona mucho la historia. Yo quiero que la iglesia pueda ver a Pedro. Pero hay algo más que yo quiero decirles. Allí en la vida de Pedro, hermanos, ha habido un malentendido, que se le ha dado a Pedro más valor del que tiene. Y se ha dicho que Pedro es el fundamento de la iglesia cristiana. Ahora, ¿cómo pensar en eso? Si realmente Cristo en Mateo 16, 18 le hubiera dicho: tú eres Pedro, y sobre Pedro edificaré mi iglesia, entonces hubiéramos entendido que Cristo le estaba diciendo a Pedro: tú serás la base de mi iglesia. Pero dice: tú eres Pedro, y quiere decir Petros, piedrita. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién era el Petros y quién era la roca? Eran dos personas. Se sobreentiende que Jesús es la roca. Pablo sabía, los apóstoles sabían. Me parece que en 1 Corintios debe el apóstol Pablo decirnos algo sobre esto. 1 Corintios 3. Porque nadie, verso 11, póngalo ahí menos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Si Pablo supiera que Pedro era el fundamento, entonces no estuviera diciendo eso. Porque él hubiera estado consciente de que Cristo no era el fundamento. Pero dice: nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. ¿Cuál es? ¿Quién? Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces muchas veces la iglesia católica le ha dado lugares a Pedro que no le dan los apóstoles. Pedro es una piedra, Cristo es una roca. Yo quería solamente decir eso para que se den cuenta, para no estar poniendo a Pedro en problemas, no sé. Lo cierto es que debo de ir terminando mi predicación. Y no sé, Michelle, ¿todavía estás conmigo? Porque menos hay que entender que la vida de Pedro y de los apóstoles no estaba perdida. Toda esa multitud de creyentes de diferentes extractos sociales, ellos tenían la vista en los sepulcros de los apóstoles. Antes no había libros como nosotros, ni fotos. Ellos querían tener algo con ellos, algo que pertenecía, cuando menos saber dónde estaban sepultados. Era muy difícil perderlos. Así es que la iglesia en aquellos tiempos aceptó que Pedro y Pablo murieron en Roma. Constantino, él quiso tuvo la idea de tener los 12 apóstoles, juntar los huesos de los 12 apóstoles en 12 sepulturas y también poner la de él ahí. Pero él murió el 313 después de Cristo. Su plan no se logró. Yo estuve con Michelle, estuve enseñando algo de Constantino,
Y pobre muchacha, no sé, esa noche estaba sentada y terminó con medio cuerpo bajo el sillón porque estaba cansada. Y yo seguía hablando de Constantino y todo lo que estaba pasando ahí. Pero Constantino, él mandó que se hiciese un templo donde estaba el sepulcro de Pedro, o más bien trajo los huesos de Pedro a Roma. Pedro fue muerto. Fíjense nada más esto. Allí en Roma, si usted va a Roma, yo le invito a que vaya a la cárcel que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama, Brenda? La Mamertina. Es una cárcel famosa. El día que yo, siempre que voy a Roma, siempre he tratado de ir a esa cárcel. Es una cárcel que por fuera se ve hermosa. Está a un lado del Capitolio. Y dice una inscripción: aquí estuvo preso los apóstoles Pedro y San Pablo, casi en las mismas fechas, pero eran diferentes. Pedro, él no era romano, Pablo era romano. Pablo tenía ventaja de que él no lo podían juzgar como a un extranjero, lo trataban con mucho cuidado. Pero Pedro, él no tenía quien lo protegiera. Pablo fue un preso fino, diríamos, aunque las cadenas estaban en sus manos. Pero la cárcel de Mamertina es la cárcel más vieja del mundo, yo creo. Creo que tiene 3000 años. Y sabe, esta cárcel fue edificada por los romanos. Ellos fueron los fundadores del sacrificio de la cruz, donde murió Cristo nuestro Salvador. Y la cárcel de Mamertina fue la cárcel más odiosa o la más pavorosa de todas las generaciones. Ahí era una excavación en la roca, una cárcel tallada en la roca. Era un hoyo, pues, una olla. En la parte de arriba tenía una roca. Tenía 2 pisos, la planta alta y la planta baja. En la planta baja era la planta de la muerte. Los que metían a la planta baja morían, los sacaban muertos. Dicen que era terrible. Muchos grandes, como los generales galos que trajo, como Julio César, que trajo muchos grandes valientes, los sacaron de ahí locos o meramente muertos. Todos los días sacaban muertos de ahí, de la planta de abajo. Era totalmente oscura, llena de suciedad, olores insoportables, veneno pues. Pero en esa cárcel de abajo era donde estaba el apóstol Pedro. Allí fue llevado y encadenado, con el fin, Nerón, de que muriera. La esperanza era que cualquier momento sacaría el muerto. Lo ataron a una columna que está allí. Ahí lo pusieron atado, pero no con una atadura para que él estuviera suelto, no. Una atadura donde él no podía moverse. Él no se podía mover, él no se podía sentar, él no se podía acostar. Él tenía que estar de pie día y noche. Así estuvo Pedro en ese lugar terrible. Y no sabe nadie cómo soportó los 9 meses de estar de pie, encadenado en aquella columna. ¿Quién puede explicarlo? El dolor. A los 9 meses lo sacan para llevarlo al circo de Nerón. Ahí le piden que se prepare porque lo van a crucificar. Era lo más cruel. Pero Pedro hizo una petición: que por favor le concedieran morir a la inversa, que no era digno de morir como su Cristo. Y los romanos burlones se burlaron de aquella petición y se la concedieron así con rapidez. De esta manera, Pedro dio su vida. ¿Y sabe qué? Hay unas citas en la última carta que Pedro escribe, que ya es su última, vamos a verla. Capítulo 1,
Fíjense nada más lo que Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, el 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el desesperaros con amonestación. 14. Sabiendo que en breve, ¿qué? Debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es una carta donde Él dice, ya en breve dejaré el cuerpo como el Señor me ha declarado. Ahora, como dice San Juan 21, es donde Cristo declara esto que Pedro está diciendo. El último capítulo de Juan, versículo 18, ¿cómo dice? De cierto digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas, ¿qué? Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará. El 19. Esto dijo, dando ¿qué? A entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Se dice que esa escritura de Jesucristo habló de que cómo Pedro moriría. Dice el versículo 18 otra vez, 18, dice, y cuando seas viejo, ¿extenderás qué? Dice que le extendieron sus manos en la cruz. Y otro te ceñirá. ¿Y te llevará a dónde? Esto dijo sobre la muerte de Pedro el apóstol. Quiero decirles hoy que no podemos olvidarnos de estos grandes hombres de Dios. Hombres que conmovieron el mundo y que por causa de ellos estamos nosotros hoy aquí esta tarde. Hombres que fueron transformados por un Dios todopoderoso. Muchos que han visto a Pedro han dicho que el carácter de Pedro era como el agua, inestable. Pero cuando Cristo lo toma y lucha con Pedro, lo hace tan fuerte como una roca. Hay una foto hablada que encontré, y no estoy hablando mucho, pero quiero decirles que se encontraron muchas cosas de Pedro en este siglo que acaba de pasar. Es más o menos ahí. Su cuerpo era de tamaño mediano y delgado. Sabe que no estoy poniendo una foto simplemente traída para decir algo, pero he estado tratando de analizar el verdadero Pedro. Y cuando se encontró los huesos de Pedro en el monte donde Constantino los envolvió en una túnica roja, y se encontró una inscripción ahí donde estaba la tumba de él, entonces los estudiosos que estudian las personas, los huesos, y toman más o menos la idea de cómo es la persona, cómo era. Es el retrato hablado de él. Él tenía entre 60 y 70 años. Su cuerpo era de tamaño mediano, delgado y alto. Su tez era pálida, casi blanca. Tenía barba crespa, abundante y corta. Sus ojos eran negros, pero ribeteados de rojo a causa de tanto llorar. Sus cejas eran delgadas o inexistentes. Ese es el retrato que yo les traigo de Pedro. Un gran hombre, un paladín, un hombre que estuvo por ir a Jesús, el lugar que él se merece.
y la inestabilidad de Pedro y la debilidad de Pedro probablemente son parte de la vida que nosotros llevamos continuamente. No sé cuántos de los que están aquí se han dado cuenta de lo débil que son. Dicen una cosa y hacen otras. Pero un día el poder de Dios vendrá sobre nosotros, así como vino sobre Pedro, y cambiará lo inestable y nos hará fuertes, poderosos, y nos hará como rocas, como piedras vivas, como dice el mismo Pedro, piedras vivas para edificar una iglesia santa. Yo no sé cuántos en esta tarde se pueden de alguna manera ver en Pedro un evangelista, un pastor, un predicador, un pescador, un hombre que preguntó 1000 veces la misma cosa, un hombre que se sintió que era impotente, que era indigno para seguir al Señor, pero un hombre que supo ganarse la gloria de Dios. Un esposo, un padre. Cuando veo la familia de Pedro, me impacta. La hija de Pedro, una de las más sobresalientes. Me impacta su ministerio, su esposa. Antes de ser llevada a la hoguera, Pedro la anima y le dice: adelante, que el hogar está cerca. Yo creo que ese espíritu de animar a otros debe de habitar entre nosotros. Y aun cuando las situaciones sean difíciles y que no tengamos ni siquiera fuerzas para venir a la iglesia o invitar a un amigo, denos cuenta que Dios va a hacer cosas grandes en nosotros, así como Dios hizo grandes cosas con Pedro. Es el mismo Dios que está aquí, el mismo Espíritu que está aquí para hacer cambios eternos en cada uno de nosotros. Un Jesús que está en la playa, siempre enseñando, siempre amando, siempre pidiendo una respuesta. ¿Por qué tuvo que Jesús dirigirse a Pedro? Pues ¿quién eran los demás también? Porque el Señor tuvo que decirle a Pedro: ¿por qué andas haciendo esto con mi grey? Y cuando dice me ama más que a esto, no sabemos cuáles son estos, pero serán los apóstoles, los discípulos. Si el Señor en esta tarde viniera y te dijera: me amas más que el dinero que tienes, más que tu trabajo, más que a tu familia, me amas más que a ti, ¿qué responderíamos hoy? Yo no sé cuántas veces usted se ha avergonzado del Señor. No sé cuántas veces usted le ha dado la espalda a Jesús. Recuerde que en esta tarde hablamos de un grande que negó a su Salvador, pero que también fue el primero en descubrir el milagro de la resurrección. Si yo le preguntara a usted: ¿cree usted que Dios lo puede usar? ¿Cree usted que Dios lo puede usar para hacer cosas grandes en su vida? ¿Qué respondería usted? No, pastor. No dudes. Dios es el mismo ayer y por los siglos. Y el mismo Dios que tuvo el atrevimiento y el amor de trabajar con Pedro es el mismo que está muy cerca de ti hoy para trabajar en tu vida, hacer de ti un grande, hacer de ti una persona que sea un modelo para muchos de los que te conocen, que seas tú un desafío para otros. Y no importa quién eras, lo importante es quién eres ahora que Cristo está contigo.
si has caminado con Cristo y en tu vida cristiana has llevado a Jesús solamente a una distancia, yo te invito que en esta tarde trates de acercarte ahora hacia Él y le pidas que te llene, que quieres ser como Pedro. Y fue tanta digamos, o tanto el respeto que Pedro tuvo por su maestro, que decía: apártate de mí, soy pecador. Que parece que nunca se quitó ese sentimiento, que cuando lo iban a crucificar dijo: no soy digno ni siquiera morir como murió mi maestro. Inviértanme a mí, no soy digno. Qué respeto. Qué grandeza la de este hombre, que miraba a su maestro tan sublime y tan grande, que él no era digno de estar cerca de él. Yo voy a pedir que se ponga de pie hoy. En esta tarde, yo quiero que se pregunte usted: el Jesús que caminó Galilea, Capernaum, que caminó por la ciudad de Pedro, de Juan, de Andrés, es el mismo que está ahora aquí, caminando por Ciudad Juárez, buscando hombres y mujeres para llamarlos a su reino. Un Jesús que llegó a la playa de Galilea. El día que estuve en el mar de Galilea, justamente en las corrientes que entran del monte Hermón, el guía nos decía: ahí, exactamente ahí es donde Pedro lavaba las redes, porque estaba la corriente. Ahí estuvo Jesús diciéndole a Pedro y a Andrés: síganme, y yo les voy a hacer pescadores de hombres. El mismo Dios que estuvo en Galilea está ahora aquí. Si esta tarde tú has venido a la iglesia con dudas, con incertidumbre, has venido con un sentimiento de religión solamente, yo te invito a que te dejes usar por el Señor. Déjate cambiar por el Señor. Mientras empezábamos el culto, yo pedía: Señor, que tu presencia se sienta en este lugar. Espíritu Santo, ven a llenar este lugar y que cada quien pueda sentir tu presencia en su lugar. Que cada quien pueda sentir una consternación en su espíritu de que tú estás aquí. Que sienta que tú le estás hablando, aunque lo que yo estoy hablando es un ejemplo de una obra tuya, pero que tu presencia se pueda dejar sentir en cada persona. Pero que yo sé que hay personas que llegaron aquí tristes, débiles, sin mucha fe, pero que el Espíritu Santo puede en esta hora, de una manera indecible, hacer que algo suceda en usted, que se empiece a sentir un quebrantamiento, un sentimiento de tristeza, pues, y que empiece a llorar. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido un sentimiento de llorar y no saben qué les pasa, y yo sé que es el Espíritu Santo que está quebrantando nuestros corazones, porque dice la Biblia que Él vendrá a ¿qué? A redarguirnos, y empezamos a sentir un dolor, una tristeza, y que las lágrimas quieren salirse y no sabemos qué está pasando, pero es el Espíritu que nos está quebrantando. Es un poder que nos hace sentir después de eso una paz inigualable, porque Dios está ahí. No sé cuántos quieren ser fieles, aun cuando una mamertina, una cárcel, la más terrible, puede esperarnos, pero por nuestro Salvador, ir ahí y mucho más allá. ¿A dónde iremos? Brenda decía que vayamos a México, que vayamos a los PAMES, que vayamos a los náhuatls. Yo pensaba, bueno, vamos a ganarlos para Jesús. ¿Qué vamos a hacer?
este es el momento. De nada sirve ir con los nahuas, con los pames, con los tarahumaras, si el Espíritu Santo que estaba en Pedro no está en nosotros. Es el momento de indagarnos. Señor, lléname con tu Espíritu. Que el Pentecostés de Pedro sea mi Pentecostés. Que la llama, que las lenguas de fuego que aparecieron en Pedro en los 120 aparezcan en mí también. Lléname, Señor. No sé si alguien aquí se siente vacío. Yo le pido a Dios que Dios lo llene donde quiera que usted esté, ahí en su lugar. Empiece a orar al Señor ahí donde está. Empiece a orar al Señor un momentito. Empiece a amarlo. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo se va a dejar sentir en su vida.